Autenticación segura para usuarios, máquinas y dispositivos. Mi nombre es Eduardo Zambrano y soy el gerente de mercadeo para América Latina y el Caribe de GlobalSign. Les quiero agradecer por su asistencia el día de hoy. Las soluciones de autenticación son la herramienta perfecta para asegurar que los usuarios, máquinas y dispositivos autorizados accedan a la información de su organización y usted tenga la tranquilidad de que mantiene a los cibercriminales fuera de la red. GlobalSign une su experiencia y tecnología en PKI y IAM para construir soluciones de alto volumen, escalables y manejo de identidades para billones de dispositivos, personas y cosas que hacen parte del Internet de todas las cosas. GlobalSign es el líder en la industria de la seguridad digital y en servicios de identidades digitales. Quiero compartir con ustedes algunos datos claves. GlobalSign fue fundada en 1996, tiene oficinas alrededor del mundo y cuenta con un network de más de 5.000 socios activos. La oferta de producto de GlobalSign ofrece soluciones tradicionales de certificados digitales, manejos de identidades y accesos y soluciones para asegurar el Internet de todas las cosas, el IoT y el IoV. Más de 300.000 compañías interactúan con las soluciones de gestión de identidades y accesos de GlobalSign, teniendo aproximadamente 4.7 millones de usuarios autenticados mensualmente. Para más información acerca de la empresa, puede visitar nuestro sitio web o contactarnos directamente a contacto@globalsign.com. Si usted tiene preguntas durante el webinar, nos puede enviar sus inquietudes por medio de la casilla de preguntas en el panel de control de esta aplicación. Nosotros le haremos seguimiento y trataremos de contestar todas las inquietudes al final del webinar. También nos puede contactar mediante correo electrónico. Autenticación. ¿Qué tan importante es la autenticación digital en su empresa? Las organizaciones deben centrarse en desarrollar estrategias de seguridad que satisfagan sus requisitos operativos de agilidad y obtención de ingresos y al mismo tiempo protejan adecuadamente sus datos, propiedad intelectual y sistemas frente a los riesgos inherentes a un entorno dinámico. Para implementar dicha estrategia, ustedes deben invertir en tecnologías capaces de abordar eficazmente las necesidades de seguridad de toda la empresa, mitigar un conjunto amplio de riesgos y ayudar en el cumplimiento de las diferentes normativas que afrontan las organizaciones en la actualidad. En este sentido, se ha demostrado que la autenticación en redes basada en certificados proporciona un método de autenticación multifactorial sin cargas adicionales para el conjunto de usuarios de la organización, es decir, un proceso de mayor seguridad que no resta agilidad. Además, mejora la gestión de accesos, las actividades de auditoría y los análisis del historial de accesos, ya que el acceso a los datos y las redes puede vincularse no solo a un usuario, sino también a un dispositivo específico en un momento determinado. Los dispositivos móviles están redefiniendo la forma en que los consumidores y los empleados acceden a contenidos. Los certificados pueden implementarse fácilmente tanto en equipos de oficina como dispositivos móviles, lo cual permite aprovechar una única inversión en varias plataformas. Antes de comenzar con la autenticación, creo importante aclarar el significado de un certificado digital y cómo es fundamental en el Internet de todas las cosas, IoT, y cómo la identidad digital puede ser de una persona, servidor, sitio web o en su defecto una cosa. Hagamos una comparación. Todos tenemos claras nuestras identidades, por ejemplo un pasaporte, el cual es emitido por una autoridad de gobierno quien certifica que la información que está escrita en el papel es nuestra y le da la seguridad a un oficial, país o gobierno que nosotros somos quien decimos ser. Por ejemplo, cuando viajamos internacionalmente y estamos en un aeropuerto o punto de frontera, nos autenticamos ante un oficial de inmigración con un documento de validez internacional, el cual verifica esta información, por ejemplo, un récord criminal, la legalidad del documento, bases de datos, visas y aprobaciones. Y si toda esa información es correcta después de que es verificada, nos garantiza el acceso al país. Bueno, la identidad digital no se aleja mucho de la identificación física, ya que tiene el mismo fin, autenticar la identidad de un individuo, servidor, documento, cosa, etc., para permitir el flujo de información verificando sus permisos, integridad de la información y validez. La forma como se verifica esta identidad es mediante un certificado digital. Otra forma práctica de entender la dinámica de accesos es por medio de una licencia de conducir.
donde una identidad gubernamental comprueba la identidad de una persona y concede los permisos para realizar ciertas funciones. Por ejemplo, el permiso de conducir. Los certificados digitales son emitidos por una autoridad certificadora, la cual, mediante un proceso de verificación, valida la información y emite el certificado. Tengamos en cuenta que el proceso de validación es un proceso minucioso, donde el agente de validación necesita verificar diferente información, dependiendo del tipo de certificado. En este caso, en vez de ser una entidad gubernamental, es una autoridad certificadora, o sea, Global Sign, quien emite los certificados digitales y la cual cuenta con un reconocimiento internacional. Un certificado sirve para autenticar, cifrar y firmar. Ahora continuemos con las identidades digitales. Para casos prácticos, en la pantalla vemos un certificado digital que fue emitido para una persona. En este caso específico, el uso de este certificado es para verificar la identidad del individuo, para obtener acceso a las redes a las cuales está autorizado y proteger su correo electrónico. En la imagen en pantalla vemos los usos de este certificado, que son firma digital y cifrado de la información. Y como vemos en pantalla, este certificado, aquí vemos la persona para quien fue emitido este certificado. Los certificados también pueden ser emitidos para autenticar máquinas y dispositivos a las redes de la organización. En este caso es para una persona. Ahora que ya hice una pequeña introducción acerca de autenticación y acerca de los certificados digitales, me permito presentar a Milena. Hoy contamos con la presencia de Milena García, quien es la desarrolladora de negocios e ingeniera de productos de Global Sign para América Latina y el Caribe. Ella ayuda a las organizaciones a identificar qué tipo de soluciones son las adecuadas según sus necesidades. Milena tiene una gran experiencia en la implementación de soluciones de seguridad digital. Bienvenida, Milena. Muchas gracias, Eduardo. Y gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro webinar. Bueno, entremos en materia. Ahora que ya conocemos un poco más acerca de Global Sign y las identidades digitales, continuemos con el tema de autenticación. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son la necesidad de una autenticación fuerte para usuarios, máquinas y dispositivos. Hablaremos cómo las contraseñas, usuarios y máquinas ya no son confiables en nuestras organizaciones. También hablaremos acerca de la solución de autenticación basada en certificados y cómo funciona. Y terminaremos con un simple ejemplo de cómo implementarlo. Los ciberataques son cada vez más comunes y sofisticados, y cada organización debe estar lo suficientemente preparada, creando identidades digitales confiables y métodos de autenticación robustos para ir un paso adelante de los delincuentes. Un error muy común es crear solamente políticas de seguridad para los riesgos de afuera hacia adentro, utilizando soluciones como firewalls, antivirus, como estrategia única para prevenir estas posibles amenazas. La realidad es muy diferente y nuestras mayores amenazas son internas. Nuestros empleados están literalmente abriendo las puertas a los criminales, siendo víctimas de múltiples ataques como phishing por medio de correos maliciosos, robo de identidades, ataques de denegación de servicio, etc., trayendo como consecuencias intrusiones, robos de credenciales, fuga de información, accesos no autorizados y robo y exposición de datos sensibles. Para esto que vemos en pantalla a lo que llamaremos el círculo de la desconfianza o no confianza. Contraseñas débiles, usuarios poco confiables, máquinas y dispositivos poco fiables, crean ambientes inseguros y dejando a las empresas expuestas a ataques informáticos. Miremos de forma más detallada cada una de las partes de este círculo y cómo podemos aprender de ellas. ¿A qué nos enfrentamos y cuál es nuestro reto? Crear métodos de autenticación robustos, aptos para interactuar con cualquier ambiente, con una política transparente de control de accesos para sus diferentes servicios, sistemas, máquinas y aplicaciones. La meta para los líderes de seguridad de la información o TI es implementar métodos de autenticación fuertes, fáciles de usar, económicos y sobre todo precisos en la provisión de acceso a los usuarios correctos, a sus servicios asignados y restringir a aquellos que representen un riesgo para la organización en una estructura dinámica con una asignación de roles y permisos. Ok, ahora hablemos de las partes del círculo de la desconfianza. Comencemos por la autenticación por usuario y contraseña y del riesgo que esto representa. La autenticación de usuario y contraseña delega una responsabilidad muy importante al usuario.
Las contraseñas seleccionadas deben ser lo suficientemente complejas para que no sean fáciles de predecir, pero lo suficientemente simples para confiar en la memoria del usuario. Otro problema que esto puede generar es que en caso que el usuario no recuerde su contraseña, lo cual es muy común, va a necesitar la ayuda del departamento de soporte para tener un acceso a lo que necesita, lo que va a disminuir la productividad y crear más carga para el área operativa y las personas de TI. Con un promedio de 8.5 contraseñas que cada persona debe recordar solamente para sus cuentas laborales, no es ninguna sorpresa que usualmente los usuarios reutilicen sus contraseñas y de acuerdo a las estadísticas de la industria, 21% escriben las contraseñas o las guardan en lugares poco seguros, los cuales son grandes riesgos para la información. También vemos que el 50% de los usuarios reutilizan sus contraseñas personales y las traen al ambiente corporativo. Para esto pongamos un ejemplo. Una empresa X es víctima de un ataque y su información de usuarios y contraseñas es robada y expuesta. Pueda que uno de sus usuarios de esta empresa sea un empleado de su organización, quien utilizó los servicios de la empresa de forma personal. Es altamente probable que haya reutilizado la misma contraseña que utiliza para obtener información sensible de su compañía. Esta situación genera riesgos inimaginables para su organización que al final puede generar pérdidas multimillonarias. Es clave cambiar la mentalidad y pensar que los riesgos no solamente son externos. Ahora contamos con riesgos internos, pero es más importante contar con políticas de seguridad que permitan proteger la organización de una manera integral. La demanda de los empleados de usar sus dispositivos personales ha crecido en los últimos años, al punto que el 74% de las empresas está utilizando o planea utilizar una política que permita a los empleados usar sus computadores, teléfonos, etcétera, para realizar su trabajo. Como veníamos diciendo, la forma más común de autenticación es un solo factor como nombre de usuario y contraseña, pero también es la forma más débil. Las contraseñas son comúnmente el eslabón más débil del hecho. Para ser más exactos, el 76% de las intrusiones en la red involucran credenciales débiles. Las contraseñas robadas han estado involucradas como causante de las violaciones de información mediante el robo de credenciales. Pero el problema es que a pesar de todo, hoy en día sigue pasando que el 63% de las organizaciones siguen confiando en este mismo método, ya que el enfoque ha sido a reaccionar a los costos de incidentes de seguridad en lugar de adoptar métodos proactivos que resulten ser más económicos. Las contraseñas son cosa del pasado y es un riesgo seguir usando la autenticación de un solo factor. Debemos estar tecnológicamente listos para conectarnos de múltiples maneras en el Internet de todas las cosas. Es por esto que surge la necesidad de contar con mecanismos que puedan reemplazar la autenticación de un solo factor. Ok, no se puede confiar en máquinas y dispositivos tampoco. Adicionalmente de la autenticación de usuarios, hay una creciente necesidad de identificar y controlar cuáles máquinas, por ejemplo laptops y servidores, pueden acceder y operar en la red. Las máquinas falsas o root son una amenaza tanto interna como externa. Usualmente hay muchos empleados que deben usar sus computadoras personales. Esto puede permitir un acceso de malware a sus redes corporativas. Si no hay una política de seguridad fuerte, el riesgo es bastante alto. Siempre hay amenazas externas buscando un acceso fácil a su empresa. De hecho, si vemos las estadísticas, hoy estoy segura que al menos de la mitad de las organizaciones hoy en día les gustaría establecer puntos de acceso o control de acceso a sus wireless, que restrinjan el acceso a dispositivos externos y solamente permitan a las personas y dispositivos que deban tener acceso a sus redes. Cuando me refiero a máquinas, me refiero a computadoras, servidores, tablets, teléfonos, etc. Lo que las personas no tienen en cuenta es que las máquinas, una vez infectadas dentro de sus redes, se comunican con usuarios internos, usuarios externos, o el hacker entra a la organización de una forma muchísimo más fácil. Hay siempre computadoras actuando como servidor de DHCP para restringir el tráfico del portal root, falso a los network sniffers colectando información de las redes.
Bueno, vamos a hablar un poco del costo de una autenticación débil. Recientes investigaciones del Instituto Ponemon encontraron que el costo promedio de una violación de datos es de 3.5 millones de dólares. Esto incluye gastos tangibles como resultados de costos legales y gastos de consultoría, pero también cosas como servidores de protección de identidades que usted necesitará ofrecer a los consumidores después de un ataque. Y claro, los efectos, y creo que es lo más grave, el efecto que tendrá a su reputación con sus clientes actuales y nuevos negocios. Los daños en reputación van a generar una alta rotación a sus clientes, lo cual es algo muy difícil de recuperar y puede llevar un largo periodo de tiempo. Ok, recapitulemos. Nosotros ya no podemos confiar en las contraseñas. Ya no podemos confiar en nuestros usuarios o empleados. Hay una amenaza creciente de máquinas falsas rogue y los costos de una violación de datos se está incrementando cada año. Todos los signos apuntan a una necesidad de una autenticación robusta y control de accesos. Es evidente que la necesidad de una solución que permita controlar estos accesos de forma fácil, económica y sobre todo que pueda que pueda comunicarse con cualquier tecnología. Para esto, los certificados son la solución. Los certificados son una gran opción tanto para la autenticación de usuarios y máquinas. Con el uso de certificados digitales, no solamente usuario, máquinas o dispositivos que cuentan con certificados configurados correctamente tendrán acceso y operarán en sus redes. Existe siempre un balance entre incrementar la seguridad y los costos que involucran y sobre todo la carga de los usuarios. Diferente a algunos métodos de autenticación como biometría o tokens, contraseña o one-time password, no hay un hardware adicional necesario. Los certificados son almacenados en la máquina o el dispositivo, la cual es una solución costo efectiva con herramientas de gestión que permiten emitir, renovar, revocar y generar reportes contando con opciones de automatización. El uso de los certificados digitales es muy fácil para el usuario final y no tiene ningún impacto negativo en las operaciones. Después de que los certificados son instalados de forma manual o con una integración automatizada con el directorio activo, no hay necesidad de pasos adicionales. Cuando el usuario intenta iniciar su sesión o tener acceso a una aplicación o red cerrada, se le permite seleccionar su certificado de una lista de autenticación para las aplicaciones que necesite. Continuemos reforzando un poco la idea de que los certificados son una solución. Uno de los mayores beneficios para el uso de certificados, a diferencia de otras soluciones, es su capacidad de cubrir y asignar identidades a todos los endpoints, ya como lo había dicho antes, ya sea usuarios, máquinas, dispositivos, que hacen parte del mercado creciente del Internet de todas las cosas y no se limita a autenticar solamente a los usuarios. Muchas aplicaciones y redes empresariales de forma nativa soportan certificados digitales X509, que es el formato estándar para los certificados de llave pública. Esto significa que solo con unos pocos cambios de configuración usted puede habilitar la autenticación basada en certificados para muchos casos de uso, incluyendo el inicio de sesión de Windows, Google Apps, Salesforce, SharePoint, CAP y el acceso de servidores remotos a través de portales como Citrix, SonyWall. También el uso de certificados permite la autenticación mutua, es decir, las dos partes involucrados en una comunicación se están identificando con ellas mismas, ya sea que la comunicación sea usuario-usuario, usuario-máquina y sobre todo máquina-máquina. Pero entendamos un poco más cómo funciona el proceso de autenticación. ¿En qué consiste la autenticación del cliente? Es el proceso que permite a los usuarios acceder de forma segura a un servidor o una computadora remota intercambiando un ID digital. Un ID digital es la identidad individual que suele incluir nombre, el nombre de la empresa, ubicación del propietario y el ID digital, vinculada a una credencial criptográfica única. Es posible configurar las redes y los servicios web de forma que solo se permite el acceso a determinadas identidades digitales. En la pantalla vemos un diagrama que nos ayuda a entender cómo los certificados digitales funcionan. Empecemos.
Número 1. El usuario trata de acceder a una aplicación, red, datos, etc. Segundo, el sistema solicita verificar el certificado del usuario. Número 3. El usuario presenta su certificado para que el sistema verifique su identidad, o sea, lo autentique. Cuarto, el sistema verifica si el certificado es correcto basándose en la información almacenada en el sistema. Paso número 5. Si la verificación es exitosa, o sea que el certificado es correcto, se le concede el acceso al usuario. Vamos a ver un poco acerca de los requisitos de seguridad del servidor. Es posible establecer distintos niveles de autenticación en una función de la solidez y la granularidad de la autenticación necesaria. ¿Qué quiere decir esto? La granularidad hace referencia a la capacidad de determinar servidores de identificar a sus usuarios individuales durante toda la sesión o únicamente durante la primera solicitud. Un sistema muy gradual resulta muy útil si es necesario contar con autorizaciones o asignación de responsabilidades específicas para cada usuario. Los sistemas menos graduales resultan más adecuados cuando se desea preservar el anonimato del usuario. Nos enfrentamos a nuestro segundo reto. Implementación de alto volumen. El reto que encontramos en la necesidad de implementar una autenticación de usuarios a gran escala es la idea errónea de que este proceso es muy complicado o toma mucho tiempo, etc. Esto no tiene que ser así. Existen herramientas que le permiten a las organizaciones implementar certificados digitales para la autenticación de usuarios de forma automática y fácil de gestionar. En el momento de pensar en una implementación de alto volumen, las siguientes preocupaciones que van a surgir son: ¿cómo se va a incorporar nuevos usuarios cuando son contratados y cómo se van a remover cuando ellos dejan la compañía? ¿Cómo van a implementar su política de control de accesos? ¿Cómo la solución va a ser implementada en máquinas necesariamente localizar o instalar o tiene que instalarse en cada máquina? ¿La solución requiere un software adicional en cada máquina? Es claro que nos enfrentamos a muchos retos en cuanto a las amenazas de seguridad de implementación de alto volumen. Cada vez son más los dispositivos que necesitan ser autenticados dentro de las organizaciones y miremos cómo se van a resolver las necesidades y cómo podemos contestar estas preguntas. Como vemos, es claro que los certificados pueden ser una gran solución a las necesidades de autenticación, pero ¿cómo realmente llevarlos a sus usuarios finales y dispositivos? Hay dos opciones principales. Usted puede ejecutar su propia AC dentro de su empresa usando los servicios de certificados de Microsoft, o usted puede asociarse con una AC externa como GlobalSign. El uso de una AC dentro de la empresa, los certificados son implementados usando los servicios de los certificados de Microsoft, el cual aprovecha la capacidad del directorio activo que permite la instalación automática y la instalación silenciosa. Esto quiere decir que los certificados pueden ser implementados automáticamente sin intervención manual. Tiene que tener en cuenta que el uso de la AC interna no genera certificados con confianza pública. De igual manera, es una tarea que requiere un alto nivel técnico, generando altos costos a la compañía. Si usted utiliza los servicios de una AC externa, tiene dos opciones para implementar los certificados. Usted puede manualmente solicitar e instalar los certificados individualmente. La mayoría de las AC ofrecen algún tipo de soluciones de gestión de volumen de certificados, el cual usualmente incluye características de inscripción o a granel. Así puede registrar múltiples certificados a la vez. GlobalSign ofrece la integración con el directorio activo, con una alternativa a la ejecución de su propia AC. Esto ofrece los mismos beneficios de Microsoft Certificate Service, pero también permite que usted externalice la gestión de PKI, la cual usualmente es difícil, costosa y si la maneja internamente. Hablemos un poco de los beneficios de la asociación con un proveedor de identidades SaaS. Usualmente las personas dicen que el principal beneficio de usar una AC interna es que es gratis, pero hay muchas cosas involucradas en correr su propia AC que pueden generar altos costos para la empresa.
Asociarse con una AC externa quiere decir que la AC maneja los servicios de PKI por usted. Usted no necesita contratar empleados adicionales para la gestión o usar recursos internos para el mantenimiento. La asociación con una AC le permite crear una gestión y una política de certificados y seguir y cumplir con las regulaciones de la industria y obtención de las autoridades externas y pasar por todas las auditorías del caso. Hay algunos otros servicios y beneficios que la mayoría de las AC ofrecen como parte de su PKI. Servicios como revocación en tiempo real y OCSP. Estos pueden convertirse rápidamente en una solución difícil y costosa de manejar dentro de la organización si se hace mediante una AC interna. Ok, vamos a entrar un poco a la descripción de cómo funciona el directorio activo. Digamos que usted decide asociarse con una AC externa. Miremos de forma detallada cómo usted puede usar la integración con el directorio activo para automáticamente inscribirse e instalar los certificados para los usuarios y máquinas. Nosotros usaremos como ejemplo la integración de GlobalSign llamado Portal de Autorregistro Corporativo. Empecemos. Paso número 1. Los endpoints configurados para solicitar certificados mediante un Group Policy o política de grupo se conectará al servidor AEG mediante un protocolo HTTPS. Paso 2 y 3. El servidor de AEG envía una solicitud de inscripción al controlador de dominio para obtener una lista de plantillas a las cuales el endpoint puede inscribirse. Paso número 4. La lista de plantillas disponible es enviada al endpoint, al igual que con una URI de la AC configurada para poder así emitir los certificados. URI entiéndase como Identificador Universal de Recursos. Pasos 5 y 6. El endpoint se conecta al servidor de AEG usando el HTTPS que luego solicita el certificado del cliente vía API para GlobalSign. Pasos 7 y 8. Después del proceso inmediato de solicitud, nuestra API responderá con un certificado que es instalado en el endpoint de forma inmediata y silenciosa. Este proceso se repite para todos los usuarios conectados al dominio, ya que todo regresa a la política de grupo. Es fácil para que los administradores puedan controlar cuáles usuarios máquinas reciben este tipo de certificado. El usuario final no necesita hacer ningún paso adicional. Los certificados son automáticamente renovados. Con el tipo de certificado adecuado, no se puede establecer múltiples casos de uso basado en el certificado con la autenticación del cliente, control de acceso a redes inalámbricas, etc. La autenticación por dos factores a diferentes aplicaciones se puede redireccionar a tarjetas inteligentes virtuales para conexiones a máquinas remotas. La mayoría de aplicaciones empresariales usadas hoy en día están hechas para ser compatibles con PKI, por lo cual prácticamente no existe problema de compatibilidad. Entiéndase bien, es compatible con todo a los cuales sus organizaciones se enfrenten. Veamos un poco más acerca de los ejemplos de uso. La autenticación por certificados tiene la capacidad de generar protección a las redes de su empresa y aplicaciones. Podemos hablar de alguna de ellas como servidor de controladores de dominio y certificados para máquina, dispositivos móviles, inicio de sesión con tarjetas inteligentes, servicio de nube, tokens, USB, VPNs, portales y redes Wi-Fi. Ejemplo de los usos de autenticación de clientes. Las soluciones de autenticación de clientes de GlobalSign permiten acceder a diversos servicios corporativos, como correo electrónico de la empresa, redes, SharePoint, Google Apps, Salesforce, etc. Como conclusión, las contraseñas son débiles, los usuarios y dispositivos no son confiables. No ponga en riesgo su organización, reemplace el círculo de la desconfianza con una autenticación basada en certificados. Muchísimas gracias y les dejo con el Eduardo para la siguiente parte. Gracias, Milena, y gracias a ustedes. Si tiene alguna inquietud, por favor recuerde que nos las puede enviar por la casilla de preguntas
y si necesita más información al respecto, también nos puede contactar vía contacto@globalsign.com, como lo ven en pantalla. Ahora continuamos con algunas de las preguntas. Bueno, la primera pregunta es si esto va a estar disponible para que ustedes lo puedan ver cuando lo deseen. Sí, esto va a estar disponible a todas las personas que se registraron y asistieron al día de hoy. Vamos a enviarles un link con la presentación. Tengo otra pregunta por aquí. ¿Pueden los certificados de autenticación ser instalados en cualquier dispositivo USB? Milena les responderá esta pregunta. Ok. Los certificados pueden ser instalados y exportados en USB, pero requieren especificaciones mínimas, como tarjetas inteligentes, tokens criptográficos. Existen múltiples proveedores de tokens como SafeNet, GoldKey, que ofrecen estas opciones. Tenemos otra pregunta. Alguien está solicitando una demostración, que si pueden tener una demostración de esta solución. Claro, por supuesto. Nos puede contactar a uno de nuestros representantes de venta que lo ayudará en los aspectos de su necesidad, y si es algo específico, con mucho gusto. Ok. Otra pregunta. ¿Qué tipo de dispositivos son soportados? Técnicamente todos los dispositivos tienen la habilidad de usar certificados. Cualquier computador, tableta y celulares ya tiene preinstalada la raíz de Global Sign. Para casos específicos, nos puede contactar y con muchísimo gusto le ayudaremos para cada caso específico. Otra pregunta. ¿Es esta solución costo efectiva para una red de 850 usuarios? Me parece una excelente pregunta. La respuesta depende si usted está buscando la automatización de la provisión de sus certificados, esperando que ese número de usuarios vaya aumentando a través del tiempo. Definitivamente es la mejor opción para su empresa. Pero en el caso que necesite un número pequeño de endpoints, este proceso puede ser realizado manualmente y gestionado mediante la plataforma inteligente GCC de Global Sign. Alguien nos pregunta qué costos aproximados tiene este servicio. ¿Nos colaboras con esto? Sí, claro. Obviamente tendríamos que establecer contacto y ver cuáles los diferentes casos de uso, cuántos dominios maneja la compañía. Entonces, pues gustosamente lo contactaremos para poderle dar los precios. Nos preguntan, ¿aplican para organizaciones de cualquier tamaño? Sí, claro. Obviamente, como estamos hablando, depende de los endpoints que estemos utilizando, pero la solución PKI es una solución, como lo decíamos, que tiene la capacidad de comunicarse en cualquier environment. Ok. Por el servicio de correo electrónico que se requiere para instalar el certificado, este proceso es muy fácil. Básicamente necesitan solicitar el certificado, pasa por un proceso de validación. Después de que pase por ese proceso, se envía un certificado que es instalado y es muy fácil, es muy amigable para el usuario final. Aquí hay otra pregunta que dice, para controlar la fuga de información, ¿cómo se puede realizar? Y me parece una excelente pregunta porque como Eduardo le explicaba, el certificado digital tiene la función también de cifrar la información. Entonces, si se está comunicando de máquina a máquina, esta información va a bajar cifrada porque está bajo un certificado digital. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo logramos cubrir la gran mayoría de las preguntas. Las que no logramos responder, vamos a estar enviando un correo respondiéndolas personalmente. Les queremos agradecer de parte del equipo de Global Sign por su tiempo el día de hoy. Gracias a ti, Milena, por esta explicación tan detallada, y los esperamos en un próximo. Pues madre, qué cantidad.